Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 21, y vamos a continuar con nuestro recorrido por el libro de los Hechos. Tantas cosas que hay en este precioso libro. Qué importante es este libro, ¿verdad?, en las Escrituras. Si no tuviéramos el libro de los Hechos en la palabra de Dios, nos faltaría tanto, ¿verdad? Nos faltaría tanto para poder comprender después todas las epístolas. Porque realmente este libro, pues, es ese libro puente que nos lleva desde el ministerio de Jesús en los evangelios hasta después la formación de las iglesias, ¿verdad?, en tantos lugares como el evangelio salió de Jerusalén y fue a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ver cómo el Señor usó a sus siervos para llevar ese mensaje del evangelio. No escogió ángeles, escogió a personas como tú y como yo. ¿Qué quiero decir como tú y como yo? Quiero decir que tenían dolencias, igual que tú y yo tenemos, tenían problemas, tenían familia, tenían tantas cosas, ¿verdad? Pero aún así eso no les impidió el llevar el mandato o el obedecer el mandato que el Señor les dio de ir por todo el mundo y llevar el evangelio, hacer discípulos, ¿verdad? Dedicarte al evangelio a toda criatura. Así que no es excusa para que nosotros en el siglo XXI no lo hagamos. Hoy no tenemos al apóstol Pablo dando vueltas por aquí, predicando, no tenemos a ninguno de los apóstoles. Hoy tenemos a los creyentes de carne y hueso, como tú y yo, con nuestras limitaciones y nuestros problemas y nuestras enfermedades, pero a pesar de todo, tenemos también ese mandato del Señor, ¿verdad?, de compartir el Evangelio. Así que vamos a leer en Hechos capítulo 21. Si recordáis, hace 15 días estuvimos viendo hasta el versículo 21, estuvimos viendo Hechos 21 hasta el versículo 21, y como resumen, recordaros que era el final del viaje, el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, ya del regreso hacia Jerusalén. Él tenía deseo de concluir ese viaje en Jerusalén para aquella fiesta de Pentecostés, y como sabéis, iban un buen grupo de hermanos de los gentiles, de las iglesias gentiles, que habían recogido una ofrenda para llevar a los hermanos en Jerusalén. Y entonces vinieron a Jerusalén, fueron acogidos por Mnasón en una casa que él tendría allí en Jerusalén. Y tuvieron esa reunión de Pablo con los hermanos junto con Jacobo, que era principal en la iglesia. Este Jacobo lo estuvimos mencionando también el miércoles. Este Jacobo no era el apóstol, era el hermano del Señor, hermano de Jesús, Jacobo. En el libro de Gálatas es mencionado como una de las columnas, ¿verdad?, de la iglesia, Pedro, Jacobo y Juan, pero en esta ocasión solamente vemos a Jacobo, y seguramente Pedro y Juan estaban pues por otros lugares. El ministerio apostólico era un ministerio itinerante. Ellos iban de un lugar a otro, llevando el evangelio, estableciendo congregaciones. Y en esta ocasión solamente vemos a Jacobo y a los ancianos que se reunieron con Pablo y con los hermanos que venían con él. Pablo les dio un informe de cómo había sido, ¿verdad?, cómo lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Y era algo que realmente los hermanos podían gozarse viendo la obra de Dios. Hoy día lo que pasa en cualquier parte del mundo nos llega en minutos, ¿verdad?, de información. En aquellos años, pues no, llegaba Pablo y daba informes de esto es lo que el Señor ha hecho, de qué manera tantas personas han venido a la fe en el Señor Jesucristo. Y entonces los hermanos se gozan y se regocijan, pero había algo que les preocupaba. Y ese algo que les preocupaba era un rumor que circulaba entre los judíos que se habían convertido, eran judíos, se habían convertido, pero habían oído que Pablo como que enseñaba a los judíos que estaban en la dispersión que no era necesario ni circuncidarse ni guardar la ley, y entonces esto podía causar un problema, y Jacobo y los ancianos lo sabían. El hecho de que Pablo viene, mientras que Pablo está por ahí, pues Pablo va haciendo su ministerio, pero Pablo viene aquí, y aquí hay personas que tienen recelo por lo que han oído acerca de Pablo. Y entonces enseguida vemos a Jacobo que les dice ese pero en el versículo 21, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Esto era un
rumor que circulaba. No vemos en ningún lado en la Escritura que Pablo hiciera esto, que prohibieran, ¿verdad?, circuncidar a los hijos de los creyentes judíos, pero había ese rumor. Y entonces preguntan en el versículo 22, es lo que vamos a ver a partir de hoy, del versículo 22 hasta el final del capítulo. Entonces Jacobo y los ancianos dicen: ¿qué hay pues? Pregunta, ¿verdad? ¿Qué hay pues? ¿Qué es lo que vamos a hacer, verdad, en frente de esta problemática que se puede presentar con la venida de Pablo? Y entonces dice: la multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. ¿Qué podemos hacer? Es lo que estaba preguntando. Su visita no iba a pasar desapercibida. Al oír que Pablo estaba en Jerusalén, muchos lo podrían señalar como alguien que no guardaba la ley. Y lo cierto es que Pablo era un apóstol que el Señor usó grandemente entre los gentiles, y él había experimentado la gracia de Dios en Cristo y sabía que lo único necesario para la salvación era la fe en la persona y obra del Señor Jesucristo, y punto. No podían añadirle nada más. Él tenía esa libertad en Cristo, ¿verdad? Él dijo de una forma clara a los Gálatas: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Son palabras muy fuertes, ¿eh? Le dice a los Gálatas, aquellos que habían comenzado, habían creído en el Señor Jesucristo, pero ahora, debido a los judaizantes, les estaban hacer volver a guardar los mandamientos para la salvación, y todo lo que sea añadir a la gracia de Dios y a la fe en la persona del Señor Jesucristo es pervertir el Evangelio. Y Pablo les da este anuncio, ¿no? Les da estas duras palabras: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Y esta es la tónica de aquellos grupos o sectas que no creen en la suficiencia del sacrificio de Cristo para salvación. Y hay muchos, y los tenemos entre nosotros y los conocemos. El que más conocemos es la Iglesia Católica, ¿verdad?, que añaden cosas que se han de hacer para ayudar a la salvación. No creen en la suficiencia del sacrificio de Cristo, que es solamente por la fe, sino que añaden cosas, ¿verdad? Tenemos a la secta adventista también, ¿verdad? Añaden cosas, aparte que ellos tienen nuevas revelaciones de su profetisa, y siempre que se abre la puerta a nuevas revelaciones viene el error. Por ahí se infiltra, ¿verdad? Ahí se infiltra el error. Tenemos a los testigos de Jehová. Decía Yoli esta semana que 90 horas de servicio, ¿no?, deben de dedicar para salir e ir puerta por puerta. 90 horas. Supongo tienen que ir haciendo el cupo, obras. Tienen que ir añadiendo, tienen que ir haciendo cosas, ¿verdad?, para poder llegar a tener esa salvación de la que nunca están seguros. Pero Pablo había llegado a ese convencimiento que el justo, por la fe, vivirá. El justo, por la fe, vivirá. Y luego voy a mencionar varios versículos que él los deja bien claro. Pero en aquellos hermanos pues tenían ese temor de que la visita de Pablo pudiera causar pues problemas entre los creyentes. Y el corazón de Pablo lo sabemos con cuál era, ¿no? El no querer ser de tropiezo. Pablo no quería ser de tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la Iglesia de Dios. En su corazón tenía el deseo de presentar a Cristo como el único y suficiente Salvador. Él realmente había entendido el alcance de la gracia de Dios y que no se le podía añadir condiciones como la circuncisión o el cumplimiento de la ley. Eso no hace más santo a una persona, eso no hace más salvo a una persona. Y los judíos tenían que ir comprendiendo, los judíos creyentes tenían que ir comprendiendo estas realidades. Y vemos en la epístola de Gálatas que es una defensa de la libertad en Cristo. No una libertad para hacer lo que queramos, una libertad para servir a Dios sin la esclavitud de la ley. Y si lees de una tirada la epístola de Gálatas, es muy interesante ver cómo Pablo, con su corazón que tenía de servir al Señor, iba predicando el Evangelio, y después iban detrás suyo los judaizantes, que lo primero que hacían es cuestionar el apostolado de Pablo.
cuestionar su apostolado. No, Pedro sí que es un apóstol, pero Pablo, ¿quién es? ¿Verdad? Y él tiene que, en cierta forma, al principio, en el primer capítulo de la epístola de Gálatas, defender su apostolado. Dice, apóstol de Jesucristo, no por hombre, ¿verdad? Él fue escogido por el Señor. Dice, yo el Evangelio no lo aprendí en Jerusalén a los pies de Pedro o de los apóstoles, no, sino por revelación del Señor Jesucristo. Y él tiene que defender su apostolado y después tiene que remarcar que la salvación del justo es por la fe en la persona de Cristo, sin añadirle nada más. Entonces él tiene que hacer esa defensa de la libertad que toda persona puede encontrar en el Señor Jesucristo, porque la ley lo que trae es muerte. La ley es aquel que te está acusando, que te dice que tú eres pecador, ¿verdad? Y que no puedes hacer, es incapaz que tú puedas, es imposible que tú puedas cumplir la ley. Y la ley es como ese ayo, ¿verdad? Como ese tutor que nos lleva a Cristo. Él sí que cumplió la ley. Por la fe en Él es que podemos tener salvación y vida eterna. Vemos también como Pablo, también en el libro de Gálatas, explica cuando Pedro vino, ¿verdad? Vino de Jerusalén y Antioquía y dice que tuvo que era de condenar, porque antes de que viniesen algunos hermanos de Jerusalén, de parte de Jacobo, pues él comía con los gentiles. De hecho, Pedro, había sido usado por el Señor para abrir la puerta del Evangelio a los gentiles. En Hechos capítulo 10 vemos como el Señor lo usó, ¿verdad?, para llevar el Evangelio a casa de Cornelio y le dio aquella visión donde vio aquel lienzo que el Señor le decía, levántate, Pedro, mata y come. No, Señor, yo cómo voy a tocar cosas inmundas. Y dice el Señor, lo que Dios no es limpio, no lo llames tú como uno inmundo. Y él entendió que la gracia de Dios no solamente era para el pueblo de Israel, no solamente era para los judíos, sino que era para los gentiles. Y aquel varón piadoso, Cornelio, con su casa, creyó en el Señor. Y el Señor pues usó a Pedro para abrir el Evangelio, ¿verdad? Para llevar el Evangelio a los gentiles. Pero al poco tiempo después, en esta ocasión, Pedro pues se apartaba, se retraía de los judíos, porque tenía temor de que al verlo comer con los gentiles, pues le pudieran decir, fíjate, porque los judíos sabéis que comían separados de los gentiles, no tenían ni las mismas costumbres ni dietas en cuanto a la comida, entonces se separaban. Y Pablo tuvo que pues, reprender a Pablo tuvo que reprender a Pedro, ¿verdad?, de que no andaba conforme a la verdad del Evangelio, dice la Escritura, conforme a la verdad del Evangelio, y tuvo que reprenderle. Y luego más adelante vemos cuando ya la cosa quedó asentada en Hechos 15, en el Concilio de Jerusalén, donde allí pues la Iglesia pues habló y vieron, ¿verdad?, cómo el Señor les estaba dirigiendo a que no era necesario que los gentiles guardasen la ley, ni se circuncidasen, sino que solamente les dieron 4 cosas: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de ahogado, de sangre y de fornicación. Si hacéis esas cosas, bien haréis. De todo lo demás no tenían ninguna obligación. Y eran salvos de la misma forma que los judíos, por la fe en el Señor Jesucristo. Pablo dijo en varias ocasiones, varios versículos, cito 3, en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano, ni judío ni gentil, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. También en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie, ni judío ni gentil, será justificado. Y vemos ese énfasis que Pablo hace, lo vemos en el libro de Romanos, lo vemos en Gálatas, y él tomó pues ese mensaje que aparece en Habacuc, ¿verdad? Mas el justo por la fe vivirá. Y cómo recordamos este pasaje también en la vida de Lutero, ¿verdad? Cómo abrió su entendimiento y los ojos a entender de que ya está bien, de tratar de ganarte la salvación por tus propios méritos, que es imposible.
Por más que quieras, es imposible hasta que llega al punto de entender que solamente es por fe en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario que el hombre puede obtener salvación y perdón de sus pecados. Pero habían en Jerusalén hermanos que eran celosos de la ley, creyentes, judíos celosos de la ley, que habiendo sido salvos por la fe en Cristo, guardaban las costumbres judías de la tradición y veían en Pablo algo chocante. Y era que la conciencia de Pablo estaba libre de la ley en Cristo. Le chocaba. Evidentemente, aquellos que durante toda su vida habían estado pues con las dietas, las costumbres, las tradiciones del pueblo de Israel, y Pablo lo que hacía era, cuando estoy entre judíos, pues yo respeto a los judíos, miro de no ofender a nadie, para que de todos modos pueda salvar a algunos, dice, a los gentiles, ¿verdad? Como está Dios sin ley, sin estar sin ley, sino bajo la ley de Cristo, ¿verdad? Él se proponía siempre presentar a Cristo, tanto a judíos como gentiles, y procurar no ser de tropiezo a nadie. Pero no solamente había hermanos sinceros, sino que también había los falsos hermanos, que eran aparentemente creyentes, como los describe Pablo. Dice que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud. ¿Lo ves? ¿Qué significa esto, para reducirnos a esclavitud? Para querer otra vez imponernos todo el peso de la ley en nuestras conciencias, para que realmente estemos ahí, no solamente confiando en Cristo, sino confiando en Cristo y guardando la ley. Estos falsos hermanos eran los que estaban deseosos de despedazar a Pablo. Pablo tenía muchísimos enemigos. Allí donde iba, hacía enemigos. Tenía esa virtud. Hacía amigos, pero hacía enemigos. Y muchos, ¿verdad? Sobre todo entre los judíos. Pensemos por un momento que todas las veces que Pablo sufrió era a mano de los judíos. Hubieron dos ocasiones que no. Una era en Filipo, cuando echaron el espíritu de adivinación de aquella joven. Allí no fue producida la persecución por causa de los judíos. O en Éfeso, por causa de Demetrio, el platero. Pero aparte de estas dos ocasiones, todas las veces que Pablo sufrió era a manos de los judíos, del pueblo de Israel. Entonces estos falsos hermanos eran los que querían verdaderamente despedazar a Pablo. La sugerencia de Jacobo y de los ancianos lo encontramos en el versículo 23. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Esta es la sugerencia de Jacobo y de los ancianos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque se puede liar aquí la de San Quintín, ¿verdad? Pablo por aquí circulando, y tantos judíos que habían venido para la fiesta de Pentecostés. Y dice, mira Pablo, escucha nuestro consejo. Haz esto que te decimos. Únete a estos 4 hermanos que han hecho un voto. Purifícate con ellos, paga sus gastos para rasurarse la cabeza. Dice, y todos comprenderán que no hay nada de lo que les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Una buena sugerencia. Dice, mira, para evitar problemas, Pablo hace esto. Haciendo esto de esta manera pública, porque evidentemente el que se rasura la cabeza no pasa desapercibido, ¿verdad? Sobre todo en aquellos tiempos que hacían votos, sobre todo voto de nazareo, ¿verdad? Entonces todo el mundo comprenderá que andas ordenadamente, porque existe el rumor de que no andas ordenadamente, guardando la ley. Y vemos que Pablo no dijo nada. Pablo había dicho, yo no tengo por qué hacer eso. Pablo no dijo, no nos dice Lucas que Pablo dijera nada. No despreció el consejo, aún sabiendo que su conciencia estaba tranquila de vivir en la voluntad de Dios. ¿Sabes? Pablo se sujetó a la autoridad de la Iglesia de Jerusalén, sin ser, como he mencionado, Jacobo, un apóstol.
sin ser Jacobo un apóstol, se sujetó a la autoridad de los hermanos en Jerusalén. Y leí unas palabras que me llamaron la atención, que dicen: nadie tiene autoridad si no está bajo autoridad. Nadie puede supervisar a otros si no se deja supervisar. Nadie puede aconsejar a otros si no se deja aconsejar por otros. Esto nos habla de un corazón humilde. Nos habla de un corazón humilde. Es la actitud que vemos en Pablo. Mostró una actitud y un corazón humilde para escuchar el consejo y llevarlo a la práctica. Pablo siempre fue muy respetuoso con la Iglesia Madre de Jerusalén y procuró que los gentiles reconociesen a los judíos como hermanos y que los judíos reconociesen como hermanos a los gentiles, sobre la base de la fe en Cristo, sin las obras de la ley. Pero siempre vemos ese respeto, ¿verdad?, de Pablo, de tratar de todas estas iglesias de los gentiles que estuvieran ligadas a la iglesia en Jerusalén, a la iglesia madre, ¿verdad? Siempre poniendo a la fe en el Señor Jesucristo en el centro. Estos 4 hermanos posiblemente habían hecho un voto de nazareo y al cumplirse el tiempo, pues tenían que hacer los ritos de purificación y ofrecer una ofrenda en el templo, rasurarse la cabeza, y todo ello iba a evidenciar que Pablo andaba ordenadamente. Nadie puede decir que anda desordenadamente, está haciendo un voto, está cumpliendo un voto, junto con estos 4 otros hombres, ¿no? El cumplimiento de este voto no era para ganar méritos ante Dios, sino una señal externa y visible de la acción de Dios, una señal externa y visible de acción de gracias a Dios, como agradecimiento por alguna respuesta a la oración. La idea, como digo, no era mala. Ellos querían evitar el daño que pudiera ocasionar el haber recibido a Pablo, la mala fama, entre comillas, que tenía entre los judíos y que pudiera ser de tropiezo al progreso del Evangelio. En Hechos, el siguiente versículo, 25, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando, fijaros ahora, que no guarden nada de esto, sino solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. O sea, están diciendo: Pablo, haz esto. Hay 4 hermanos que van a hacer voto, júntate con ellos, hazlo. Y entonces, como coletilla, les dice: pero a los gentiles que han creído, les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Y hace mención a lo que se decidió en Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, las mismas palabras. Y Pablo, fijaros en unos versículos, como curiosidad, 1 Corintios capítulo 10, sobre todo en este primer punto, cuando dice que se guarden, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. Dice en 1 Corintios 10, versículo 25. Dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijera: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Vemos que es lo que Pablo ponía en primer lugar, ¿verdad? Si un incrédulo te invita a comer y quieres ir, ves, come de lo que te ponga delante. De lo que vende en la carnicería, puedes comer y comprar, no hay ningún problema. Pero si te dicen que ha sido sacrificado a los ídolos, no lo comas.
No por ti, porque del Señor es la tierra y su plenitud, sino por causa de la conciencia del otro. Es como un testimonio, no. Esto ha sido sacrificado a los ídolos, y lo que los gentiles a los ídolos sacrifican, a sus dioses sacrifican, a los demonios, ¿verdad? Los sacrifican. Entonces, como testimonio a ellos. Pero vemos cuál era el corazón, ¿verdad? Mirar de no ser de tropiezo, sino que realmente el Evangelio pudiera extenderse. Estas 4 cosas se habían determinado en el concilio hace años, ¿no? En el concilio de Jerusalén. Era para la forma de unir a gentiles y judíos como la Iglesia del Señor. ¿Cómo hacemos que estos judíos que nunca han comido con gentiles, coman con gentiles sin mirarles mal? ¿Cómo hacemos, verdad? Y entonces les dieron estas 4 fórmulas, ¿no? De los sacrificados a los ídolos, no comáis; de ahogado, el animal que no había sido degollado y todavía conservaba la sangre en él, no comáis; ni de sangre, evidentemente, y absteneos de la fornicación, ¿verdad? Esta era la forma de que la Iglesia de judíos y gentiles pudieran estar juntos y tener comunión. No era el propósito del Señor 2 iglesias. Una iglesia de judíos, una iglesia de gentiles. El propósito del Señor es una iglesia, tanto de judíos como de gentiles, en Cristo. La mención aquí parece reseñar que no ha habido ningún cambio. Es como Jacobo le está diciendo a Pablo, mira, Pablo, hace esto, guarda con estos hermanos que han hecho voto, pero a los gentiles todo sigue igual como se decidió en el concilio, ¿vale? Que no guarden nada de esto que es fiestas, alimentación y esto y lo otro, y añadir cosas de la ley del pueblo de Israel a los gentiles. No tiene ningún sentido. No guarden nada de esto, solamente estas 4 cosas. Y eso fue lo que después escribieron, y Pablo iba por las iglesias enseñando, ¿verdad? Esto es lo que se ha decidido en la iglesia en Jerusalén. No imponer a los gentiles ninguna carga, ¿verdad? Ni la circuncisión ni los requerimientos de la ley. Todo sigue igual, así como se había acordado. Y Pablo estuvo dispuesto a hacer lo que le acababan de sugerir, llevado por ese espíritu humilde de decir: no quiero ser tropiezo. No quiero ser tropiezo. Tampoco a los judíos celosos de la ley. No quiero ser tropiezo. Y vemos ahora en los siguientes versículos los planes de los hombres, que son estos, y luego veremos los planes de Dios, que muchas veces no son los mismos. Versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Así que vemos Pablo, no esperó mucho tiempo, ¿verdad? Tomó a aquellos hombres y al día siguiente ya se pusieron en marcha. Todo iba según lo planeado por Jacobo, los ancianos. Pablo estaba ahora andando ordenadamente, de una manera visible, pública, a todo el mundo, guardando la ley, respetando el templo de una manera visible. Nadie podía decirle: no, este hombre. Luego le acusan, ahora lo vamos a ver. Pero ahora estaba andando rectamente. Supongo que Jacobo y los ancianos contentos de ver de que vamos a calmar este posible revuelo que podría salir aquí, ¿no? El versículo 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Y aquí la cosa se tuerce, aquí la cosa se empieza a girar. Cuando estaban para cumplirse aquellos 7 días, unos judíos de Asia, Pablo recordar que había estado en Éfeso como 3 años ministrando en Éfeso y llevando el Evangelio, ¿verdad?, por toda Asia. Dice en Hechos 19, Pablo mismo nos dice: de todas maneras, todos los que habitaban en Asia, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ahí Pablo no pasaba desapercibido. Aquellos judíos de Asia lo vieron en el templo, lo reconocieron y alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Ellos sabían cuál era la predicación de Pablo y vieron en aquella ocasión una buena ocasión para acabar con él.
Las acusaciones que dijeron de Pablo, versículo 28, dando voces, decían: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes, y ahora fijaros, enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. No eran pequeñas las acusaciones. Eran acusaciones que podían llevar a una persona a la muerte. Sobre todo para aquellos judíos celosos, ¿verdad? Dice: enseña a todos contra el pueblo. Cuando tú lees el capítulo 9 de Romanos te das cuenta del amor de Pablo para el pueblo de Israel. Yo mismo desearía ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Dice: enseña a todos contra el pueblo. El corazón de Pablo era llevar el evangelio, era todo lo contrario. Es llevarle al Señor Jesucristo, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Dice: enseña a todos contra la ley. En esta ocasión él estaba cumpliendo la ley. Él estaba cumpliendo el voto con aquellos otros 4 hermanos. Estaba guardando los preceptos de la ley. Más adelante Pablo dice: pasados algunos años vine a hacer limosna, que es esta ocasión, y a presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo y no con multitud ni alboroto. Da testimonio Pablo de que estaba andando ordenadamente, ¿verdad? Y no haciendo alboroto. Luego dice: enseña a todos contra el templo. También es falso. Dice: me hallaron purificado en el templo. Y el cuarto quizás era la acusación más fuerte: ha profanado los santos lugares al introducir a gentiles en el templo. Esto era una acusación muy fuerte y que llevaba, como digo, a las personas pues a la pena de muerte. Versículo 29 dice: porque antes habían visto con él, con Pablo, en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Ellos pensaban que Pablo había introducido a Trófimo en el templo, y esto era pues algo sacrilegio, algo gravísimo. Trófimo era uno de los que había acompañado a Pablo a Jerusalén junto con otros hermanos. En el templo existía el atrio o patio de los gentiles, que era el lugar, como dice su nombre, que podían entrar los gentiles. Había un recinto. Esto lo construyó en la ampliación de Herodes el Grande. Cuando amplió el templo, pues hizo el patio de los gentiles. Ahí podían entrar los gentiles libremente. Pero del patio de los gentiles después había como unas murallas y unos letreros en las puertas que prohibido entrar a todo gentil. Lo avisaban, bajo pena de muerte. De hecho, en el año 1871 encontraron unos letreros en griego que decían eso: ningún extranjero debe entrar entre la barricada que rodea al templo y su recinto. Cualquiera que sea visto transgrediendo será personalmente responsable de la muerte que le sobrevendrá. Está bien claro. Como pase por aquí y sea subgentil, pena de muerte. Es lo que hay. Entonces yo creo que todo el mundo estaría bien quietecito antes de pasar la puerta. Pero a Pablo le acusaban de haber introducido a Trófimo al templo. Y vemos como ahí se formó el gran revuelo. En el versículo 30 ahora. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Ante tales acusaciones no era difícil que se hiciese tal revuelo, al punto que dice que la ciudad entera se conmovió. Sacaron arrastrando a Pablo. O sea, imaginaros. Sacaron arrastrando fuera del atrio de Israel con la intención de matarlo a golpes. Y además es que los judíos tenían permiso de los romanos para poder aplicar la ley en estos casos. Eso sí, nos dice que cerraron las puertas del atrio. No vaya a ser que fuese contaminado, ¿verdad?, por la violencia que contra Pablo iban a desatar. Parece repetirse lo que años antes había sucedido con Esteban, ¿recordáis? Quien fue falsamente acusado y fue lapidado hasta morir. Parece que la escena se repite. Y cuando aquello sucedió, Pablo fue testigo. Dice que los que
arrojaban piedras a Esteban, dice, pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo era testigo de la muerte de Esteban. ¿Qué pensamientos le vendrían a Pablo, pregunto yo en este momento? Cuando lo cogen, lo salen arrastrando del templo y empiezan a darle de golpes. ¿Le vendría a Pablo el recuerdo de la muerte de Esteban, quizás? ¿Pensaría él que era el final de sus días, como diciendo, de esta no salgo? Dice que dieron aviso al tribuno, era la autoridad de la guarnición militar romana en Jerusalén. Tenían su fortaleza en la Torre Antonia, que estaba en uno de los extremos del templo. Y seguramente desde allí podía verse el revuelo o la turba linchando a un hombre. Algo pasa, ¿verdad? Algo pasa. Y dieron aviso al tribuno. Y entonces dice el versículo 32, este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Eso es lo que mencioné el otro día, ¿cuánto tardó el tribuno en ir? Porque ¿cuántos golpes te pueden dar en un minuto? Una turba de gente. Uno te pega una patada, el otro te pega un puñetazo, el otro te pega un escupitajo, el otro te insulta, el otro... Bueno, es tremendo. ¿Cuánto tardaron en llegar? Yo no sé cuánto tardaron en llegar. Pero a Pablo le dieron una paliza. Tú imagínate, 4 personas apaleando a uno, imagínate 20 personas apaleando a uno. O yo no sé cuánta gente había, pero le estaban dando una paliza a Pablo. Dice que tomando soldados y el centurión corrió a ellos y entonces dejaron de golpear a Pablo. Pablo días antes había dicho: yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y él quizás veía que esto era el final. Y ya lo sabía, Y ya Agabo el profeta y ya los hermanos le habían estado advirtiendo: te esperan prisiones, te esperan persecución. Ella sabía que le iba a venir. Y vemos que cuando llegaron, los soldados dejaron de golpear a Pablo. En el versículo 33, entonces llegando el tribuno le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Lo primero que hizo es parar, dejar de golpear a este hombre, pero enseguida, no, la cadena, los grilletes, enseguida preso. Algo habrás hecho, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho para que te estés pegando esta paliza? Y no hizo nada Pablo. Iba a la purificación, conjunto con los nazareos, aquellos hermanos, y allí aquellos judíos de Asia pues levantaron todo aquel revuelo. Lo cierto es que no se enteró de nada. Estaba aquí el tribuno, que no se enteró de nada de lo que decía la multitud. Unos gritaban una cosa, otros otra, de manera que no podía entender nada, y entonces lo llevaron a la fortaleza. Posiblemente allí es donde dice que ¿cómo se dice? Los interrogatorios estos, le sacan la verdad a la gente. No sé si recordáis, esto pasó hace poco, estos atentados en Rusia, que pillaron a aquellos que cometieron, y cómo salían las imágenes después. ¿Qué paliza les habían dado? El interrogatorio, ¿qué paliza les habían dado para averiguar, para investigar quién los había enviado, ¿verdad? Pues imagínate cómo estaría Pablo. ¿Cómo estaría Pablo después de aquella paliza que le habían dado y la paliza que le querían volver a dar para saber lo que había hecho? Había demasiada gente gritando y alborotando para poder sacar una conclusión. Versículo 35. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás y gritando: ¡muera! Era tal la violencia de la multitud que llevaban a Pablo en peso sin que tocara el suelo. ¿Os suena algo esto? Una multitud que venga detrás gritando: ¡muera! Ese fue el trato que recibió Jesús, ¿verdad? Ese fue el trato. Una multitud gritando: ¡que muera! No es digno de vivir, ¡que muera! Pablo no quiso perder esa oportunidad de la escolta que el Señor le envió por medio de aquellos soldados. Aquellos fue la escolta que el Señor les envió para que no mataran a aquellos judíos a Pablo. Ahí lo protegieron y lo sacaron.
Pero Pablo no quiso perder esa oportunidad. Versículo 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Curioso, ¿verdad? Que pida permiso de esa manera. ¿Se me permite decirte algo? Y el tribuno le dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? El tribuno, para sus adentros, ya se estaba imaginando cosas de quién era este hombre. Será aquel que había levantado aquella revuelta, ¿verdad? Se estaba haciendo mentalmente, ¿verdad? ¿Quién sería este hombre? Versículo 39, Pablo dijo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. ¿Qué quería Pablo? Pablo no empezó a gritar que era una injusticia, ni empezó, como vemos en tantas ocasiones. Pidió permiso a la autoridad y sin duda Dios obró para que le permitieran hablar al pueblo. Dice el versículo 40, y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, y aquí vemos, ¿verdad? Pide permiso al tribuno en griego, y aquí lo vemos, dice, en lengua hebrea, que era el arameo que se hablaba en aquel tiempo. Pablo atado allí, atado con cadenas, en aquellas gradas, golpeado, magullado, sucio de haber sido arrastrado, cualquiera hubiera deseado: sácame de aquí, méteme en la fortaleza, líbrame de estas fieras. Y le dice: espera, ¿se me permite decirte algo? ¿Puedo hablar al pueblo? Él quería aprovechar aquella oportunidad para dar el Evangelio y dar su testimonio, que es lo que vemos en el siguiente capítulo, que ya veremos en otra ocasión. Él tenía el deseo de dar cuenta de la gracia de Dios en su vida. Y levantó su mano y se hizo ese gran silencio. La multitud violenta se cayó, imagínate. De repente se calma todo. Y allí Pablo se dirige a ellos en hebreo. Pero lo que quiero subrayar, ya en la siguiente ocasión veremos, como digo, el capítulo, lo que Pablo presentó en su defensa, que era básicamente su testimonio. Pero lo que quiero subrayar eran los planes de Dios y los planes de los hombres. Jacobo y los ancianos: mira, Pablo, hay este rumor, así que te aconsejamos que hagas esto con estos hermanos, que hagas los votos con ellos, la purificación y todo, y así todo quedará calmado y solucionado. Estos eran los planes de Jacobo y de los hermanos. Y en cierta manera eso fue lo que desencadenó todo el revuelo. Los planes de los judíos que quisieron acabar con la vida de Pablo, animado por las acusaciones de los judíos, pero no pudieron. Estos son los planes de los hombres. Unos que quieren matarlo y no pudieron, y unos que quieren protegerlo y tampoco pudieron. Y por otro lado vemos la voluntad de Dios, los planes de Dios. Cómo Dios usó al poder romano para ponerlo a salvo, para que llevase el Evangelio ante reyes. Y eso lo vamos a ver más adelante. Llevar el Evangelio delante de reyes. Y llevarlo incluso a Roma, ¿verdad? Más adelante el Señor le dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que también testifiques en Roma. Pero esto el Señor se lo dijo después de todos esos acontecimientos. No se lo dijo antes, se lo dijo después. De la misma manera que has dado testimonio aquí, así es necesario que lo hagas en Roma. Y Pablo mismo, en su carta a los romanos, él había escrito no mucho tiempo antes unas palabras y dijo: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Él había escrito esto desde Corinto, no mucho tiempo antes de todo lo que le estaba sucediendo. Y él sabía que no había nada, ni en el cielo ni en la tierra, que le pudiera separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Dios fue glorificado por aquella defensa de Pablo ante los judíos y las autoridades, que como digo ya veremos. Y Pablo estaba completamente convencido de que el amor de Dios en Cristo era inquebrantable, ¿verdad? Tenía la garantía de que pase lo que pase, él estaba en las manos de Dios. Y así vemos los planes de los hombres frustrados y cómo Dios va llevando a cabo sus propios planes. Mi madre siempre decía aquella frase: el hombre propone y Dios dispone. Nosotros pensamos las mejores cosas. Jacobo, imagínate los ancianos, ¿qué ha pasado? Fíjate qué ha sucedido. Vaya, y nosotros que le aconsejamos esto. Igual hasta se sentirían culpables, ¿no?, de todo lo que pasó. Los judíos de Asia que querían matar a aquel hombre que era una plaga. Era una plaga llevando el Evangelio. Tampoco pudieron. El hombre propone, hace sus planes, pero Dios dispone. Dios está llevando a cabo su propósito, sabiendo de que este hombre iba a dar testimonio delante de los reyes y iba a llegar al corazón del imperio, a Roma, llevando el Evangelio. Y nosotros, hermanos, podemos tener la misma seguridad, de que podemos planificar y podemos pensar y podemos tantas cosas que suceden en la vida, ¿verdad? Pero podemos tener también esa confianza. Podemos recitar estos versículos de Romanos que he leído, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, absolutamente nada, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso trae confianza, y eso trae aliento a nuestros corazones, y nos ayuda, ¿verdad?, en nuestra vida. Pues quiero dejaros estas palabras, que como digo ya mencionaremos, ya seguiremos con la defensa de Pablo en el siguiente capítulo, una defensa pues preciosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que presenta? Es lo que el Señor ha hecho conmigo. Iba yo camino a Damasco, persiguiendo, ¿verdad?, a los creyentes, y el Señor me sale al encuentro, y su testimonio. Cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Eso es lo que el Señor le dijo a aquel endemoniado gadareno. Eso es lo que Pablo estaba haciendo, lo que el Señor ha hecho conmigo. Las cosas fueron así. Y eso es lo que tú y yo podemos hacer. Que el Señor nos ha salvado por su gracia, en su misericordia. Y saber que estamos en sus manos y no hay nada que nos pueda arrebatar de sus manos. Pues lo dejamos aquí, que el Señor os bendiga.